Bienvenidos sean a otra emisión de Omar con H presenta Conspiranoia. Las cosas que siempre te has preguntado sobre conspiraciones y que nadie antes te había explicado o que te daba mucha flojera buscar en blogs, en la Wikipedia, en la Metapedia, en YouTube y en los hilos de Twitter, pues yo voy a tratar de explicarlos siempre desde una posición pues digamos neutral y que pues también déjenme decirles que pues que la mayoría de las cosas que pues menciono aquí pues no las comparto, ¿no? O sea, yo sí creo que sí existe el coronavirus, yo sí creo que pues la Tierra pues es redonda o bueno, como dicen otros, ¿no? Que pues que es un geoide, ¿no? Pues lamentablemente pues la Tierra no es hueca. Yo quisiera que fuera hueca porque yo sí quisiera contactar especies y especies diferentes a la de nosotros y principalmente que hubiera dinosaurios, ¿verdad? Pero pues no se puede, ¿no? Esta siguiente tema no es de una teoría de conspiración en sí, sino es de que como un movimiento pues ideológico con muchas ramificaciones se aprovechó de la actual pandemia en el 2000 y en el 2020 en especial de para propagar no solamente su ideología política, sino que noticias falsas, bulos, paparruchas, como tú le quieras decir, y también cómo se aprovechó pues de todo este contexto que estábamos viviendo dentro de la pandemia pues para hacer que su ideología política se adheriera pues muchas personas que tal vez no piensen que los judíos controlen el mundo, pero tal vez sí piensan que el gobierno en turno no les está diciendo la verdad y que tal vez el primo del amigo, del médico, del vecino, en realidad pues sí se roba el líquido de rodillas, ¿no? Pues este tema pues va a tratar pues, de la ultraderecha y el coronavirus, ¿no? Los antivacunas, los negacionistas del clan bioclimático, los seguidores de QAnon, que ese es otro tema que vamos a mencionar luego en el podcast. Pues luego, perdónenme porque luego a veces por tanta estupidez que digo, pues me trabo en algunas palabras, ¿no? Es QAnon o QAnon, no, la verdad no sé cuál es cómo se dice, pero pues es una teoría conspirativa pues muy curiosa, nacida pues aquí en estos 2 años, ¿no? De 2019-2020 y que tiene que ver con Trump, pero eso es otra historia y luego lo vamos a tocar, ¿no? Bueno, las personas que creen en los protocolos de los sabios de Sion, los Illuminati, los anti 5G, los antirreptilianos, los neonazis, pues todos tienen algo en común. Creen que el coronavirus pues es una estrategia de los poderes mundiales para controlar la población y pues que todas estas personas que les mencioné pues tienen una clara ideología de ultraderecha, ¿no? Bueno, tú te estarás preguntando ¿qué es la ultraderecha? O sea, puedes decir, ¿por qué no la derecha radical? ¿Por qué decir que es la ultraderecha, no? Pues aquí retomando un poco lo que dice el doctor Octavio Rodríguez Araujo, que es catedrático y investigador del UNAM, pues menciona que el término derecha no solo podía asociarse a los conservadores y también a los reaccionarios, es decir, a quienes han intentado regresar el reloj de la historia a tiempos y situaciones previas, como por ejemplo a quienes después de la restauración monárquica borbónica constitucional quisieron regresar a la monarquía absoluta anterior a la Revolución Francesa. Muchos ejemplos podrían citarse de movimientos reaccionarios que en los términos actuales calificaríamos como ultraderecha. Pues como corriente política, pues no hay duda que la ultraderecha, pues tiene ahorita ya tiene una clara inspiración, pues fascista. Tanto antes como ahora se ha caracterizado por su desdén por la democracia, por su intolerancia hacia lo diverso o diferente, o hacia quienes no coinciden en una determinada concepción de las cosas o de los valores defendidos según sea el caso. Es por esto que la ultraderecha de inspiración fascista es y ha sido por esencia autoritaria y de tendencias totalitarias, ¿no? Bueno, tal vez todo esto se les haga un poco pues complicado, fascismo, reaccionarios, la monarquía, regresar al pasado, pero bueno, voy a tratar yo de dar una, digamos,
algo pues más coloquial, tal vez a alguien que pues no escucha esto y nunca le ha interesado la política, pero ahorita le interesó y como enseñaron pues en la escuela, ¿no? Aunque nunca pienses que todos saben lo mismo que tú, ¿no? Por eso tal vez estoy dando un poco de vueltas a ver qué es la ultraderecha para que comprendan por qué se colgaron pues del coronavirus, ¿no? Bueno, pues ahora dando una definición un poco más actual de pues me basé por ejemplo, pues en España, ¿no? Aquí en México, pues también hay una ultraderecha, pero está muy opacada por pues la derecha, pues digamos, neoliberal partidista, ¿no? O sea, sí hay aquí, ultraderecha, pero pues no es tan, digamos, visible como es en España o tan importante, ¿no? Digo, aquí luego, pues las personas tildan de ultraderechista a Felipe Calderón, pero pues él sigue básicamente todavía las reglas de la democracia, ¿no? A pesar de todo lo que pues ha hecho, si estoy de acuerdo con él o no, pues al final de cuentas él pues sigue la regla del voto, de pues creer en las libertades, en los derechos humanos, digo, que espero que lo crea el cabrón, ¿no? Y su esposa. No podría yo decir que es de ultraderecha, puedo decir que es de una derecha, pues neoliberal, ¿no? Pero bueno, eh, podríamos decir que los ultraderechistas ahorita rechazan el orden democrático liberal, pues hacen el uso pues de la violencia, de la propaganda y pues de las mentiras, porque quieren construir un sistema estatal autoritario o incluso totalitario. Autoritario y totalitario son dos cosas diferentes. En un sistema, digamos, autoritario, puede haber ciertas libertades, hasta puede haber una falsa democracia, hasta puedes tener tú ciertos derechos, pero ya en un estado totalitario todo eso ya pues se borra completamente, ¿no? Eh, Casi siempre pues la ultraderecha está pues llena de una ideología nacionalista y racista que les va a servir para hacer su orden racial, ¿no? O sea, no importa que sea una ultraderecha francesa, una ultraderecha alemana, brasileña, mexicana, siempre se van a basar en su propia ideología pues nacionalista y racista para la construcción de esto, ¿no? Y siempre van a tener un enemigo externo que siempre pues va a ser el comunismo, la masonería, pues lo judío y pues los migrantes y pues depende a quien le preguntes, digamos que en Europa pues son los musulmanes, mientras que aquí en América Latina pues son las personas de otras partes, ¿no? O sea, por ejemplo aquí en México pues son los inmigrantes de Centroamérica, ¿no? Este, bueno, pues ¿qué busca la ultraderecha, no? ¿Cómo puedes decir? A ver, ¿cómo puedo identificar a alguien que es de ultraderecha, ¿no? Pues siempre tienen pues una adoración a una figura autoritaria, al militarismo, siempre banalizan o disculpan ciertos crímenes de los regímenes que ellos pues adoran, pues para ellos el holocausto es el holocuento, la colonización fue no fue una matanza, no fue una imposición, sino que les trajeron cultura y la verdadera religión. Difaman las instituciones democráticas a sus representantes. Así ustedes ya pues, se pueden estar pensando pues como que más o menos pues es la, la, la ultraderecha, ¿no? Básicamente pues la ultraderecha es esta pues y ya para dejarlo claro, pues, o sea, todos los ultraderechistas se creen Hitler, ¿no? O sea, nadie se cree Goebbels, nadie se cree Himmler, todos son Hitler. Eso es pues a mí lo que más me da gracia, ¿no? O sea, nunca quieren construir algo diferente, ¿no? O sea, todos quieren ser, pues, básicamente Hitler, ¿no? O sea, pero pues, imagínense todas estas personas, pero ahora con el componente de las teorías de conspiración, ¿no? La mayoría de los neonazis, la mayoría de los movimientos fascistas europeos, de los movimientos ultranacionalistas, pues al final de cuentas creen que en este nuevo orden mundial, ¿no? Hay unos que creen que son los judíos, otros que son los masones, otros que los comunistas son manejados por los judíos y los masones, otros creen que pues hay una oscura
maquinaria estelar que maneja los hilos de todo esto, que son los reptilianos y todo esto, ¿no? Que pues en anteriores podcasts pues les he pues mencionado, ¿no? Y pues ahora con el coronavirus pues hizo que pues el internet, en especial pues YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, y pues todas estas redes sociales pues explotara con teorías de conspiración y noticias falsas, ¿no? Mira, solamente para mencionarles, en Italia el movimiento de 5 estrellas y la Liga Norte ha comenzado a cuestionar la eficacia de la vacuna. Igual que el Frente Nacional en Francia. En Hungría, Víctor Orbán sugiere una y otra vez que el millonario judío George Soros siempre está a punto de inundar al país con migrantes. Y Trump afirmó que Joe Biden estaba controlado por gente a la que nunca has oído hablar, gente que está en la sombra más oscura, ¿no? Ya estamos viendo cómo la ultraderecha, su discurso, por más que a mucha gente se la haga pues disparatado, loco, sin comprobación, pues o sea, estamos hablando de Trump, estamos hablando de Víctor Orbán, que es primer ministro en Hungría, estamos hablando de movimientos nacionales tanto en Francia y en Italia que tienen tiempo en la televisión, que los entrevistan pues diciendo todo esto, ¿no? Cosas que antes solamente encontrabas pues en internet, ¿no? O sea, ya básicamente sacaron el meme fuera del internet y lo hicieron real, algo pues que yo no estoy pues pues de acuerdo, ¿no? Bueno, por lo general las teorías de la conspiración tienen un componente pues antiautoritario, ¿no? Están en contra del Estado o de los Illuminati que controlan a todo o de los lagartos que controlan a los Illuminati y pues todo este discurso contra lo público pues es un discurso que la extrema derecha, pues los populistas de derecha, los conspiranoicos, pues lo agarraron pues para su causa, ¿no? Hacen que pues se aprovechan pues de la confusión, del miedo, del que voy a hacer de la persona común y corriente y pues los convencen pues con su discurso, ¿no? O sea, siempre atacando pues al gobierno. Obviamente pues no toda la gente está contenta con su gobierno, pues, y obviamente con esto de la pandemia a nadie le gustó cómo actuó su gobierno, ¿no? O sea, hay muy pocos países que actuaron que digamos que la mayoría de su población estaba de acuerdo y otros no, ¿verdad? O sea, porque pues es la verdad, pues, o sea, ningún gobierno estaba preparado para la pandemia mundial que seguimos viviendo y ningún gobierno actuó como debía haber actuado, porque pues, obviamente, no es disculpa, pero pues no se prepararon, ¿no? O sea, pero pues bueno, todo esto, pues la ultraderecha se aprovechó de eso, ¿no? Pero pues bueno, ahora, ¿qué dice la ultraderecha y todas sus ramificaciones que al final dicen casi siempre lo mismo? Bueno, las teorías sobre el virus van desde que es un arma biológica creada por el gobierno chino, que es una conspiración creada por los demócratas de Estados Unidos para evitar la reelección de Trump, que la CIA creó el virus con el fin de disminuir el poder en China. Hay otra teoría de conspiración que ha estado circulando en YouTube, que pues que esta yo creo que es también de las más famosas, es que el COVID fue creado en el Instituto Pirbright en Inglaterra y por Bill Gates, pues el dueño de Microsoft, ¿no? Yo creo que pues esa fue de las más pues más famosas, ¿no? Igual pues como en otras pandemias el COVID-19 pues ha sido politizado en la extrema derecha de Estados Unidos y en todo el mundo, pues para avivar el fuego pues de la xenofobia, ¿no? El odio pues a los chinos, el odio a la izquierda, la xenofobia hacia los migrantes en general, ¿no? O sea, todo esto pues la extrema derecha pues de Estados Unidos y del mundo, porque ahora sí no solamente en Europa sino en otras partes también se dio esto, pues se aprovechó, ¿no? Las marcas pues de diferentes medios de comunicación pues de la derecha y las fuentes oficiales como la OMS pues, lo han politizado, ¿no? O sea, la OMS
pues se metió a politizar esto porque vio que lo estaban politizando y pues él tuvo que entrar al quite, ¿no? O sea, a decir, o sea, no, el virus no fue creado así, no es cierto, con Estados Unidos se coopera, China se coopera, hagan esto, hagan el otro y pues ya empezó ahí a meterse, ¿no? Pero pues básicamente cuando recién empezó pues la pandemia pues se politizó pues de volada, ¿no? Por ejemplo, aquí encontré pues que en Fox News pues se referían al COVID-19 como coronavirus chino o incluso la gripe de Wuhan, ¿no? Y pues estás estigmatizando todo un grupo entero, pues o sea, no porque todo apunta que se hizo en China, pues no es como que los chinos tuvieran la culpa al final de cuentas, o sea, y luego todo esto de la teoría del murciélago, que del pangolín y todo eso, o sea, al final de cuentas no es que lo hayan hecho por gusto, o sea, sino porque, pues, pasó, así como pasa en la naturaleza muchas cosas que no nos gustan, pues nos pasó esto de la pandemia, ¿no? Que ya ha pasado otras veces. Pero bueno, pues yo creo que también una de las cosas más, pues, curadas pues, de la pandemia y de lo pues, de las teorías de conspiración que pues, la mayoría de la ultraderecha, pues, mencionaba mucho, pues, no, pues, lo de la tecnología 5G, ¿no? Como yo les dije en el podcast pasado, pues, esto se lo inventó, pues, David Kaye, ¿no? De que, pues, en muchas partes del mundo las varias torres de la 5G pues fueron destruidas por la gente, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó también en el 2020? Pues la aparición de muchos medios alternativos, así se mencionaba en ellos, de noticias sobre pues el coronavirus, sobre la política, sobre las noticias, sobre lo que tú quieras, ¿no? Medios alternativos que pues por ejemplo, pues en Estados Unidos, pues su fuerte era YouTube, mientras que en México era Facebook y WhatsApp, ¿no? Eh, Estos medios alternativos, algo que los caracterizaba o los caracteriza un chingo, pues es que todos sus informes siempre tienden a la especulación, ¿no? Por ejemplo, que el virus había sido creado en un laboratorio. Eh, o sea, tú te pones a pensar y sí, o sea, sí se han creado virus en laboratorio. Pero pues ellos no decían o tenían algo para comprobarlo, ¿no? Ellos solamente aventaban esa frase. El virus había sido creado en un laboratorio o podría ser creado en un laboratorio, ¿no? Eh, También pues mezclaban la pandemia con temas ya establecidos como el cambio climático, el problema de los refugiados, las fantasías que siempre hay del juicio final y pues de todo esto, ¿no? O sea, la neta, esta pandemia a los de la ultraderecha, pues les cayó de perlas porque pues su discurso pegó pues mucho, ¿no? O sea, mucha gente los hacía reflexionar y pues digamos, por ejemplo, aquí en México es pues la gente, o sea, pues si de por sí nunca se informa bien y nomás lee los títulos y pues a decir en el 2019, México fue el segundo lugar en creación de noticias falsas y en aceptación de noticias falsas, según un reportaje de la ONU que Genaro Villamil pues mencionó en una de las mañaneras, ¿no? De AMLO, ¿no? Eh, Otra cosa pues que digamos, los medios alternativos fue de que en pues, los canales de YouTube y de Telegram y de WhatsApp, pues ellos los controlaron bien, machine, tanto que WhatsApp tuvo que cambiar sus políticas, YouTube tuvo que cambiar sus políticas y Telegram no hizo nada, eso sí, no cambiaron nada, ¿no? Tanto pues de que, o sea, ahora ya lo vemos verificado, ¿no? Ven algunos canales de YouTube y te dice, este canal está parcialmente o totalmente financiado por la administración pública rusa. La administración pública
mexicana, de la administración pública de Estados Unidos, o así, pues, o sea, o esta información del COVID, no sé qué, tienes que verla mejor en la OMS, o se ha verificado que esta información es falsa y que bla, 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 ¿no? Este, pues bueno, yo creo que pues es algo que ya estamos viendo ahí en Facebook, YouTube y ya más ahorita, pero pues todo eso fue porque tanto fue el repunte de los teóricos de la conspiración y de los de la ultraderecha en este tema del coronavirus que tuvieron que cambiar pues pues muchas de las políticas que tenían pues estos servicios, ¿no? Algo que tienen los teóricos de la conspiración es de pues que ellos no creen en las coincidencias y pues están convencidos de que una pequeña élite maneja los hilos y que pues que están conspirando contra la sociedad, ¿no? Y que pues, o sea, todo esto, o sea, ellos les estás avivando el fuego, o sea, los estás haciendo sentir importantes, les estás dando básicamente pues la razón, ¿no? Pero pues es como ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? O sea, que ellos tienen el secreto de los Illuminati, de los reptilianos y lo que manejan el mundo y que los podrían matar, pero pues lo siguen subiendo en YouTube, ¿no? O sea, en una plataforma de lo más que pues cualquiera lo puede encontrar y pues ahí sí nadie los bloquea, pero bueno, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Pues miramos en el 2020 y ahorita todavía pues en el 2021, ¿no? Pues las manifestaciones en plena pandemia contra el aislamiento y el cubrebocas, ¿no? Cosa que yo aquí en México pues nos salvamos de eso, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, pues o sea, hay mucha gente tonta pero nunca así de que, vamos a juntarnos para no usar cubrebocas, cosa que en Estados Unidos sí, o sea, desde la teoría de que el cubrebocas no te deja respirar bien, que el cubrebocas pues te hacía respirar dióxido de carbono, que el cubrebocas no servía para nada, que obviamente el cubrebocas tiene una cierta, o sea, no te cubre 100% del virus, ¿no? O sea, no es perfecto. Pero pues sí te sirve pues, para protegerte, pero no es infalible, vaya, ¿no? Y esto del aislamiento y todo eso, o sea, también hizo que la gente leyera todas estas cosas y pues que siempre es así como la duda que te hace sentir más inteligente y pues en América, en Europa, pues hubo manifestaciones y ya todavía hay pues pues de en contra pues del cubrebocas, ¿no? Y contra el aislamiento. Eh, pero ustedes dicen, pero ¿por qué usan las fake news? No, la extrema derecha, pues usa las fake news porque a ellos les beneficia el clima de miedo, de inseguridad, hace que pues entre más haya miedo en la población, pues es más fácil que penetre pues sus ideas, ¿no? O sea, ellos van a ser los salvadores de la gente, ellos van con sus medidas autoritarias a salvarnos, ¿no? O sea, y pues van a derrocar a estos gobiernos, vendidos a los extranjeros, a la élite, a los masones, judíos, reptilianos y pues nos van a salvar, ¿no? Y aparte pues mágicamente yo creo que van a quitar el coronavirus, ¿no? Pero bueno, una cosa que tú te debes de preguntar cuando miras todo esto de estas cadenas de WhatsApp, estas noticias falsas, es de que ¿para qué sirven? O sea, tú te pones ¿para qué a una persona de extrema derecha, de ultraderecha le sirve todo esto, no? Pues pónganse a pensar para qué le sirven, porque a qué intereses responden, ¿no? Puede ser varias cosas. Por ejemplo, en España lo usaron mucho cuando fueron las elecciones en el 2020, ¿no? Pues en otras partes del mundo también había elecciones y es cuando más pues se usó, ¿no? También se usó para estos regímenes que estaban pues apenas en el periodo de transición y pues hacían que se estambaleara la democracia y pues o de un gobierno que ya era antipopular desde hace años más esto pues de la pandemia pues se aprovecharon, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un ejemplo pues tal vez repito España porque pues, digamos el laboratorio más de la extrema ultraderecha que ahorita hay, pues los de Vox, los de este partido de ultraderecha español,
pues lo usaron desde que pues que los cubrebocas no servían, que pues todo esto era una mentira, que pues el gobierno español de los socialdemócratas y de Podemos pues no supieron manejar todo esto, que se estaban gastando el dinero en otras cosas, que deberían de cerrar fronteras, los migrantes, interminables uso del WhatsApp y del Telegram y del YouTube y de Twitter, haciendo tendencias, ciertas cosas para oposición del gobierno y todo esto, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, pues en México, pues sí tuvimos muchas noticias falsas, pero tuvimos tantas que no, a veces nos desbordaban, ¿no? Pero siempre fue eso como que a qué intereses pretendían hacer, a por qué nos querían confundir. Hay veces que algunas cosas sí nacían de la nada, ¿no? O sea, por ejemplo, pues eso de lo del líquido del robo del líquido de rodillas, eso fue 100% mexicano, ¿no? Que pues al final voy a mencionar ciertas cosas que pues pasaron en la pandemia, ¿no? Ciertas creencias que tenía pues la gente, ¿no? Eh, pues bueno, ¿por qué es importante decirles esto pues de la pandemia y pues de la ultraderecha? Porque pues básicamente pues crearon un clima pues de miedo que hizo pues que mucha gente ya durara de todo, ¿no? O sea, ahorita hay gente que no le cree a la OMS, no le cree al gobierno, pero sí le cree a esta página de que tiene pues 5 o 6 vistas, que compartió la noticia falsa de otra parte y pues que porque su comadre le dijo que pues sí es cierto, ¿no? O sea, eh, muchas de estas páginas también cabe decir pues que pues tienen muchos anuncios, ¿no? O sea, tienen sponsor o del Google Ads, o sea, están generando dinero porque pues tienen el comercial, ¿no? O sea, igual las de YouTube, ¿no? O sea, están en contra de todo el orden mundial, pero pues igual ponen los comerciales pues de un cantante, de un champú, de lo que tú quieras, ¿no? Porque está eso, todas las fake news pues generan dinero, o sea, solamente pues por ejemplo en Europa pues generaron millones de millones de euros. Imagínense eh, todo eso y pues aquí en México pues también, o sea, generaron millones de pues de pesos para los que creaban estos sitios de webs que eran sumamente sencillos, o sea, no crean que tampoco le metían mucho dinero y pues sí, ahora sí que sí generaban pues pues muchas ganancias, ¿no? Así que pues fue yo creo que pues un tema un poquito corto, igual pues me faltaron muchas cosas que decir porque lo decidí, porque no mencioné muchas cosas de México, ¿no? Porque pues decidí que para el próximo podcast voy a hablar ya de lo que pasó aquí pues en México, ¿no? De lo que se denominó de hecho también pues en el mundo, ¿no? En la infodemia, ¿no? O sea, alud de noticias falsas fue tan grande que pues ya así ya se le llamó pues la infodemia, pero yo me voy a centrar pues pues en nuestro querido país, ¿no? Así que pues ya espero que pues les haya gustado este capítulo. Espero que también ya le haya bajado a mi muletilla. Pues espero también que lo puedan escuchar en Spotify o en Anchor FM, depende cómo les guste. Y pues digamos que esta fue la primera parte pues de lo del coronavirus y las teorías de conspiración y de la ultraderecha. Pero pues dije, voy a hablar tal vez de este, algo muy global
y ya después voy a hablar de México. Así que pues digamos que pues lo de la infodemia en México pues es parte de pues de la ultraderecha y el coronavirus, ¿no? Así que muchas gracias por sintonizarme. Espero que les haya pues entretenido, que es lo que pues que busco, que hayan aprendido pues algo nuevo y que pues sigan escuchando pues mi podcast y cualquier comentario, duda, hasta decirme que soy parte de la élite o que soy judío, pues bienvenido, ¿no? Cosa que pues no soy nada de eso. Pero pues muchas gracias por escucharme y hasta